Este es nuestro octavo encuentro virtual. Siempre, si es la primera vez que te estás conectando en estos encuentros virtuales son una iniciativa como una extensión de nuestro club de lectura, donde hacemos lecturas de libros, tesis y demás materiales relacionados a la danza clásica. Y los encuentros son invitando a estos autores, estos investigadores, para poder compartir y comentar un poco acerca de su proceso de investigación, sus descubrimientos y su experiencia en este universo del ballet. Así que para los que no me conocen, yo soy Andresa, la bailarina imperfecta, y bienvenidos a más este encuentro virtual. Como os estaba diciendo, tenemos aquí con nosotros a Elna Matamoros, que yo estoy súper ilusionada. Elna es doctora en Estética y Teoría de las Artes y Master of Arts and Dance Education, además de ser maestra de ballet del Ballet Nacional de España y también profesora invitada a la Universidad de Artes de Zúrich y especializada en la metodología de la técnica Born of View y la pedagogía de distintos estilos de danza. Así que doy las bienvenidas y doy paso para que te puedas presentar, Elna, y decir unas palabras acerca de ti. Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu entusiasmo y por tu iniciativa, Andresa. Estoy muy contenta de que Born of View se ha hecho un hueco en este mundo de entusiastas de la danza. Bueno, la verdad es que para mí ha sido bonito ahora de volver al libro de Born of View, porque volver a pensar en él, porque es de 2008, hace bastante tiempo. Y la verdad es que solo me ha traído cosas buenas. Fue mucho trabajo, ya sabéis que siempre publicar un libro, y más un libro de este tipo de investigación, etcétera, siempre es trabajoso y tal, pero de verdad que el trabajo compensó con creces. Como curiosidad os cuento bueno, que este libro tardé más, fue un libro, a ver, no tardé mucho en sacarlo, fueron unos 4 años de trabajo aproximadamente. Y claro, yo ya llevaba tiempo, a ver, yo me había formado estudiando en la escuela danesa con mi madre, con Carmina Ocaña, porque ella, eh, muchos sabréis todo, pero pues acaso hay alguien que, no quiero ser tan egocéntrica de pensar que todo el mundo sabe todas estas cosas, porque en absoluto es así. Ella tuvo la suerte de estudiar ballet desde niña con Laif y Elna Ombert, que eran dos bailarines del ballet de Dinamarca, que estaban aquí viviendo en Madrid. Y ellos habían sido alumnos de Hans Beck, que había sido un discípulo de Bournonville, que precisamente fue uno de los que a la muerte del maestro se ocupó de organizar todo su legado coreográfico y pedagógico, con lo cual, claro, lo que Carmina había recibido de sus maestros era totalmente directo desde Bournonville, a Bournonville, Hans Beck, sus maestros y ella. Entonces, bueno, ha sido una suerte enorme para mí poder formarme en toda esa tradición, a pesar de que no ha sido lo único que he estudiado, lógicamente, la única escuela, la única técnica, sí es en la que he recibido bueno, mi formación desde niña, y eso creo que es lo que más marca, ¿no?, a un bailarín siempre. Por otra parte, bueno, pues por un lado, a Carmina siempre le decían que de alguna forma tenía que recopilar todo eso que había recibido, etcétera, etcétera, porque quizás entre todos sus alumnos ella ha sido la que ha continuado una línea pedagógica más larga. Hay muchísimos centenares de alumnos de Carmina bailando por todo el mundo. Y bueno, pues ha podido, digamos, desarrollar todo eso que aprendió. Entonces, bueno, le habían dicho muchas veces que tenía que recopilarlo en un libro o algo así. Yo en algún momento supe que ella no lo iba a hacer, porque ella, su principal actividad es dar clases, son sus alumnos. Entonces, bueno, pues tuve que coger el testigo de alguna forma, y es un proyecto que yo pensaba hacer, pues es el tipo de proyecto que uno piensa: cuando sea vieja y me jubile, me pongo a escribir este libro. Pero bueno, la vida a veces te demuestra que mejor ahora que mañana, mejor hoy que mañana, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, por si acaso. Y entonces, en un momento dado, arranqué. Fue en 2004, a raíz de un problema de salud grave que tuve, y en 2008 el libro ya estaba en la calle. Así que, bueno, fue un proyecto muy bonito, muy útil, porque además me ha servido de libro de texto, como quien dice, para los muchísimos cursos Bournonville que he dado en todas partes. Y es que, claro, yo cuando daba clases Bournonville o daba cursos de metodología, me daba cuenta de que no había ninguna publicación escrita en español que recopilara
ni la parte técnica ni la parte histórica relacionada con Bournonville. Entonces ahí había un vacío que me di cuenta que iba a ser muy útil, ¿no? Este libro, que no lo escribía simplemente por escribirlo o por mi propia satisfacción personal de investigar y publicar, que ya es bastante y que es Ella muy es. meritorio, por supuesto, pero además podía ser útil para mucha gente. Y así ha sido, porque todavía tantos años después de haberse publicado este libro, todavía de vez en cuando me escribe alguien desconocido por las redes o algo para darme las gracias por el libro, para decirme que ha descubierto a Bournonville gracias al libro. También he tenido bailarines a los que he preparado determinados ballets de Bournonville. Me pasó con John Vallejo, un primer bailarín de la ópera de Dresde, que cuando se puso a trabajar la Sinfín conmigo, pues lo primero que hizo fue comprarse el libro, ¿no? Pues, es como otra forma de tener más información acerca de Bournonville, porque el libro tiene una parte histórica y una parte técnica. Los que lo tenéis en la mano, lo habéis leído, ya lo sabéis, porque me di cuenta también de que para entender la parte técnica del estilo Bournonville era muy útil conocer el entorno sociocultural en el que había surgido este estilo. ¿Por qué se bailaba de esa forma en 1800? ¿No? ¿Qué ha quedado de todo aquello en los coreógrafos de hoy día? Y claro, cuando tienes la información histórica y la técnica, pues de pronto haces una combinación, un todo, que hace que todo sea mucho más fácil de entender y útil también a la hora de bueno, poderlo poner en práctica y utilizarlo. Ya Dime. te quería hacer una pregunta porque Sí, cómo no. yo te iba a preguntar cómo ha sido tu relación con Bournonville y ya has sacado esto, así que genial. Pero te quería preguntar cómo ha sido el momento en que te has dado cuenta de que estabas estudiando una línea tan especial de ballet, ¿no? De una técnica que se ha preservado de una manera tan específica y que has como hecho este clic de no es así con otras escuelas, esta tiene algo Ya, distinto. ¿Cómo ha sido ya. este momento para ti? Pues a ver, curiosamente cuando llegué a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, porque allí me di cuenta que tomando clase con maestros americanos, que la mayor parte de los europeos les costaba la vida seguir las clases de Willy Burman, por ejemplo, que era muy rápido y muy exigente, ¿no? De piernas y tal. Para mí no era tan raro. Para mí era más diferente el trabajo de brazos. Evidentemente, Balanchine tiene una forma de moverse, etcétera, que es muy diferente al europeo. Pero la técnica de piernas no me resultaba tan distinta. Ahí ya algo se encendió en mí, ¿no? Porque para mí estudiar Bournonville había sido lo normal, lo normal, lo que había aprendido. Y luego también me pasó una cosa muy curiosa y es que en una ocasión me habían llamado por si quería dar unas clases en Nueva York y vieron la primera clase que di, vino a ver la directora de la escuela, que era la directora de Julia en aquella época, y cuando acabé la clase me dijo, ay, muy bonita clase, no sé qué, no sé cuánto, no, al final me dieron el trabajo, pero lo curioso es que cuando acabé la clase, que era una clase de niños, o sea, de muy poquito nivel, de críos, ¿no? De chavalillos pequeños, me dijo, ¿eres danesa? ¿Has estudiado en la escuela danesa? Y me quedé así y dije, no he estudiado en Dinamarca, pero bueno, esa es mi escuela, ¿no? Y me dice, es que lo he reconocido en los brazos. Y eso es Anda. algo que es muy llamativo, porque normalmente la escuela danesa llama la atención por el trabajo de piernas, no por el Ajá. trabajo de brazos. Entonces yo creo que fueron dos momentos en los que dije, vaya, parece que pues no me hubiera calado en mí. Qué interesante. Es Sí. que es muy marcada la diferencia de la escuela de netas y las relaciones a otras escuelas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias así más expresivas que has notado entre la danesa y las demás? Pues a ver, yo creo que es una escuela que tiene 200 años. La escuela danesa viene directamente de la época del romanticismo. Entonces, hay determinadas características que no es que sean puramente Bournonville, es que eran de esa época. Y lo Ujú, que pasa es que Bournonville es el único que ha sobrevivido de todos ellos hasta hoy. Porque ujú, claro, Bournonville, como algunos otros coreógrafos, pero él más que los demás de esa época, por su vinculación durante toda su vida con el ballet de Dinamarca, pudo desarrollar una carrera importante como coreógrafo, pero también como pedagogo, porque él estuvo al mando de la escuela del ballet de Dinamarca durante toda su vida. Entonces, claro, pudo desarrollar ambas líneas a la vez, con lo cual son como imposibles de separar, ¿sabes? Y ha quedado muy fijo en sus coreografías, no solamente qué pasos hay que hacer, sino cómo hay que hacerlos.
esa es la gran diferencia que hay entre esa escuela y otras de la época que bueno, se fueron perdiendo, ¿no? ¿Por qué sí ha permanecido en Dinamarca, en Italia o en Francia, que fueron desapareciendo? Pues por cuestiones políticas, geográficas, de bueno, distintas circunstancias, ¿no? Pero la realidad es que a la muerte de Bournonville se lo conservaron prácticamente intacto. También porque conservaron sus ejercicios, sus combinaciones, sus músicas de los ejercicios de clase. Todo hace que eso provoca que la clase de Bournonville sea casi como una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia. Y además es que en la época de Bournonville todavía primaban sobre todo la musicalidad, la armonía, los desplazamientos, y son características del ballet que yo creo que fueron desapareciendo a lo largo del siglo XX, en detrimento de otras características que han sido muy llamativas. Y, por ejemplo, si lo comparamos con la escuela rusa, que es quizás la más diferente de todas las escuelas comparada con la danesa, la escuela rusa sobre todo habla de amplitud, de posiciones muy grandes, de piernas muy altas, etcétera. Claro, también tiene que ver con los escenarios en los que Petipa hizo sus coreografías, los que Vaganova después desarrolló su técnica. Entonces, bueno, quizás la mayor diferencia es esa, ¿no? La importancia de la musicalidad y del respeto por la coreografía. Porque de otros coreógrafos posteriores, las coreografías se han desvirtuado completamente, pero de Bournonville todavía permanece. Es una joya que tenemos hoy en día, ¿no? Que ver una coreografía y saber que esta coreografía se ha conservado más o menos de la manera que se han hecho hace 200 años es como una ventana del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que en tu libro hay varios momentos donde dices que Bournonville primaba por los movimientos naturales, que eran en contra de posiciones forzadas. Y yo te quería preguntar si nos puede abrir un poco más qué significa esto. Sí, bueno, pues tiene un poco que ver también con lo que estaba haciendo de comparación con la escuela rusa, ¿no? La escuela rusa es mucho más teatral, provocada también, como he dicho antes, por la distancia que hay entre el espectador y el bailarín, ¿no? En Bournonville nunca hay una cabeza demasiado forzada, siempre, por ejemplo, la corrección que siempre Carmina recuerda a sus maestros, sea que cuando se gira la cabeza, los dos ojos tienen que verse. El público tiene que ver los dos ojos tienen que verse en el espejo. Por ejemplo, Valentino lo veo mucho más lejos, la escuela rusa también, los perfiles son mucho más marcados. Yo creo que por ahí tiene que ver la naturalidad. Y también que permanece la prioridad de dar cierto aire de facilidad a la interpretación. Todo tiene que verse que no le cuesta trabajo al bailarín. Entonces, por ejemplo, esa danza heroica que hoy todos identificamos con la escuela rusa, pues no tiene cabida en Bournonville, digamos. Sí, en las ilustraciones, yo me acuerdo que había un momento que habías dicho en que llegas a un momento en que tu cuerpo solo puede hacer una cosa, entonces como que te sale naturalmente porque no hay otro camino que hacer, tiene que ser esto, ¿no? Eso más o menos por ahí. Sí, pero bueno, eso pasa con cualquier escuela, ¿sabes? O sea, creo que a lo que te refieres es que a la hora de, si quieres hacer los ejercicios, creo que sé dónde digo esa frase, creo que es cuando hablo de los ejercicios de las clases, que es, y quiero decir que aunque no se insista mucho, por ejemplo, en la colocación del peso, en la clase Bournonville tradicionalmente, me parece que es por ahí, ¿no? Que ahora ya sí, porque es algo que está mucho más integrado en los métodos pedagógicos, ¿no? Pero hace 100 años no se hablaba de la colocación del peso como tal. El peso se colocaba bien porque la frase coreográfica te obligaba a colocarlo bien. No se puede hacer de otra manera. Entonces, si uno hace esa coreografía a esa velocidad, con ese desplazamiento, tienes que poner el peso bien. Si no, no puedes hacerlo. A eso es a lo que me refiero. El cuerpo no puede hacerlo mal si estás intentando hacer lo que hay que hacer. Entiendo. Por ahí va un poco. Sí. Y acerca de la investigación histórica y toda esta recompilación de documentos que te has consultado con la Biblioteca de Dinamarca también, creo, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la cosa más difícil de investigar? ¿Lo que te ha costado más? Lo que más me ha costado investigar. Pues no sé. No sé, ha habido momentos especialmente emocionantes, ¿no?
Eh, a la biblioteca del Museo del Teatro en Copenhague sí fui unas cuantas veces. Me acuerdo que además fui varias veces que estaba yo de gira con el Ballet Nacional, estábamos en Hamburgo. Y entonces durante mi día libre, que era el lunes, yo tomaba un tren tempranísimo, como a las 4 de la mañana para irme a Copenhague, pasaba todo el día allí trabajando y luego me volvía por la noche porque el martes ya tenía que trabajar en Hamburgo. Pero recuerdo también que bueno, pues que los del Museo del Teatro de Hamburgo y los de la biblioteca, que para ellos era su día de descanso, porque era el día que cerraban, lo abrían para mí. Y la directora estaba ahí por la mañana esperándome en la puerta para abrirme la puerta, encenderme las luces y dejarme ir hasta allí. O sea, había momentos muy, muy emocionantes también cuando vi el tocador de Bournonville o sus objetos personales, sus manuscritos. Eh, sí, es verdad que Bournonville tiene A ver, otra cosa interesante de Bournonville, y viene por lo que voy a decir a continuación, es que él era un hombre con una gran cultura, era un intelectual. Creo que como eran casi todos los directores de compañías de la época, es decir, creo que nos hemos ido, bueno, evolucionado de otra manera, digamos. Pero Bournonville era un hombre que hablaba muchos idiomas, que leía, que era amigo de pintores, de escritores, de filósofos, tenía una vida intelectual muy intensa y muy activa y dejó una gran obra como escritor. Tiene su biografía, es fascinante, por ejemplo, pero también era muy prolífico en la correspondencia a su casa cada vez que salía de viaje, con lo cual también nos ha dejado mucha información. Escribió también una serie de cartas acerca de la danza, siguiendo el modelo de Nover. Justo 100 años después de Nover, él publicó las suyas, que son fascinantes también. Entonces, bueno, eso también da mucha información acerca no de cómo el personaje, que eso nos importa ya menos en este momento, nos importa más cómo era el artista, ¿no? Y bueno, pues sí, por ejemplo, los manuscritos de Bournonville, que todavía quedan muchos por estudiar, etcétera, tienen una dificultad añadida, y es que a principios del siglo XX todas las lenguas nórdicas fueron unificando su ortografía. Entonces, los escritos de Bournonville están escritos en danés antiguo y ni siquiera los daneses de hoy, cualquier danés de hoy puede leer los escritos de Bournonville. Entonces, también ha habido algunas cosas de Bournonville que me ha costado mucho trabajo encontrar a alguien que pudiera traducírmelo a algún idioma que yo sí pueda conocer. ¿Has tenido que contactar con algún historiador que pudiera leer estos manuscritos en danés antiguo? Esto fue una pura casualidad. Una amiga de una amiga de una amiga de una amiga que vivía en Salzburgo. Y su abuela me lo pudo leer. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Sí. Hombre, evidentemente podría haberlo hecho a través también de la Universidad de Copenhague, con los que también estuve en contacto, pero al final esta fue la vía más rápida. Sí. ¡Qué fascinante! Sí, te digo, ha sido que emocionante. ha sido todo sí, muy curioso, la verdad. ¿Y hay alguna parte así que te has dado cuenta que era la parte que estaba más bien documentada, sea la parte histórica o la parte pedagógica? La parte histórica. Sí, todo lo que tiene que ver con su biografía y con la historia de sus ballets. Por un lado, porque Bournonville fue muy preciso en su propia biografía acerca del montaje de cada una de sus obras y da mucha información, y también porque los daneses han tenido una serie de historiadores especializados en Bournonville a lo largo del siglo XX, fabulosos, que nunca les agradecemos bastante el trabajo que han hecho a la hora de recopilar y difundir toda la historia de Bournonville. Y bueno, pues Jürgensen, por ejemplo, por decir uno, pero hay muchos, hay musicólogos, hay una serie de personas que se han dedicado a estudiar en profundidad todo el repertorio de Bournonville. La escuela ha sido más complicada porque incluso aunque en Dinamarca ha sobrevivido sin cambios, ha habido cambios. En Dinamarca, Sí. por ejemplo, hubo más cambios en el método pedagógico de lo que estudió Carmina. Ah, Porque, sí. porque en los años 40 llevaron allí a Vera Volkova, que es una maestra rusa, que Ajá. modificó considerablemente la estructura de la metodología de la escuela, y seguramente para bien, porque lo hizo mucho más organizado y tal, y escalonado, y estuvo muy bien,
pero luego a partir de ahí pues ha empezado a haber también diferencias. Y sin embargo lo que había aprendido Carmina, ahí no había pasado Vera Volkova, ahí había ido directo de Hans Beck, ¿no? Entonces, cuando me he reunido con gente de Ballet de Dinamarca y tal, y compartimos ejercicios o combinaciones, es muy curioso ver cómo hay pequeñas diferencias entre lo que ellos aprendieron y lo que aprendí yo, a pesar de que es el mismo ejercicio. Alguna cabeza, algún epolman, algún giro, alguna cosa. Sí, sí. ¿Nos puede hablar de esto, el Skull Pass, ¿no? Sí. Mi pronunciación no sé si está bien. ¿Nos puede hablar un poco de cómo funciona esto? Sí, es muy curioso y visto con los ojos de hoy, pues es como, no digo difícil de entender, pero bueno, sí pintoresco, digamos. Todo vino porque cuando murió Bournonville, sus discípulos, sus alumnos allí en Copenhague, yo creo que debieron entrar un poco en pánico de qué vamos a hacer ahora sin el señor Bournonville al mando de todo esto, ¿no? Entonces, aunque las coreografías iban a sobrevivir, ellos pensaban si se seguían bailando, lo que era el método de clases y la forma de impartir, de ejecutar ciertos pasos y tal, eso les preocupaba que sobreviviera. Entonces hicieron, de una forma un poco arbitraria, pero bastante práctica a la larga, decidieron agrupar todos sus ejercicios, o por lo menos los más importantes, los que consideraban más importantes, en una serie de clases fijas que agruparon en 6 días, de los que hay 3 barras y 6 centros. Las 3 barras se repiten el lunes y jueves, martes y viernes, miércoles y sábado, y hay 6 centros. En total son 108 ejercicios. Y bueno, pues se hicieron clases fijas. La clase del lunes tiene 25 ejercicios de centro, la clase del martes tiene otros tantos, así, ¿no? Y así era como se aprendía toda la vida haciendo los ejercicios de Bournonville. Evidentemente no todos los lunes de su vida hacían la clase del lunes, porque además la clase del lunes, como todas ellas, son muy, muy largas, tienen un montón de ejercicios cada una, es imposible hacer toda la clase en un solo día. Y además los ejercicios son bastante largos, son complejos, tienen distintas secciones con distintos grados de dificultad, de forma que depende del nivel del alumno, el maestro tiene que decidir qué es lo que va a aplicar de todo ese material coreográfico, ¿no? Entonces, si lo pensamos que es una metodología que aplica clases fijas para todo el mundo igual, siempre la misma clase, no tiene ningún sentido. Pero si ese material se utiliza de una forma flexible y con un buen criterio pedagógico por parte del maestro, tampoco hay mucha diferencia entre eso y la escuela Vaganova o cualquier otra escuela, porque al final todos los maestros acabamos repitiendo una y otra vez combinaciones muy parecidas. Sí, bueno, me imagino que sí, no soy profe, pero como alumna algunas veces sí, es verdad. Claro, todos tenemos nuestros agallos, o sea, hay como, no sé, es nuestra, que también viene de lo que hemos aprendido, de las personas que tenemos delante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que tenemos una cierta tendencia en una dirección o en otra. Sí, y mira, yo sé que tú has trabajado dando workshops acerca del estilo Bournonville y has estado en contacto con mucha gente, incluso mucha gente de generaciones nuevas que quizá ni siquiera sabían de la existencia de Bournonville. ¿Cómo ha sido esto? Enseñar y decir a la gente, existe esto y es una joya, es súper precioso. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que normalmente cuando doy clase por ahí, inevitablemente utilizo Bournonville porque me sale. Hasta cuando no quiero, me salen, porque es lo que he aprendido y lo que he estudiado, ¿no? A veces está pasado por el filtro os quiero decir que no siempre lo hago de una forma literal con las músicas que son, etcétera, etcétera, sino que hago pequeñas secciones, ¿no? Que mezclo con mis propias combinaciones, etcétera. Y lo que sí te puedo decir es que casi siempre que pongo un ejercicio de Bournonville, a la gente le gusta. No saben que es Bournonville y luego les digo, era Bournonville. Y también muchas veces hago una combinación, pongo una combinación en clase y algunos me dicen, wow, qué moderno. ¿En serio? ¡Qué moderno! Sí, sí, me dicen, qué moderno. Y dices, wow, tiene 200 años. ¿En qué momento hemos dejado de hacer esto para que ahora vuelva a ser una novedad, no? Claro, claro. Yo me imagino que sería una novedad porque incluso para quien es bailarina adulta, que es mi caso, muchas veces no seguimos una línea pedagógica muy estricta. Vamos haciendo clase con distintos profes, entonces un día nos toca un estilo más francés, el otro un estilo más ruso, el otro el rollo. Entonces es como que mi cabeza, por lo menos, no sé lo demás, ya es como un patiburrí de todo. Y entonces hay momentos en la clase que
yo pregunto, ¿pero esto se hace así o se puede hacer de una u otra manera? Porque intento como poner cada movimiento en su lugar y entender de dónde viene cada cosa, ¿no? Y muchas veces yo Sí. veo que hay estas distinciones de, no, esto es más de la escuela tal y esto es más de la otra escuela, pero Bonneville yo creo que nunca me ha tocado, me parece. No sé, a lo mejor Pues sí. es posible que sí, porque Bournonville yo creo que está un poco en todas partes. Sí, Es verdad que bueno, sí, Bournonville, ¿sabes? Al final hay algo de Bournonville por todas partes, aunque ya no lo identifiquemos como Bournonville. sí, Igual que, ¿sabes? Igual que Bournonville en Balanchine, mucho, y sí, Bournonville en Forsyth, mucho, pues también hay Bournonville en Baganova, muy escondido, pero ahí está también. me sorprendió mucho cuando has comentado que hay influencias de Bournonville en el estilo de Balanchine. Yo nunca me hubiera hecho esta conexión. Me pareció sorprendente. Sí, la verdad es que sí hay mucha conexión. Es verdad, mira, cuando Balanchine dejó, bueno, cuando murió Diaghilev en el año 29, 1929, y los miembros de los ballets rusos salieron todos dispersos por Europa, porque de pronto una gran compañía con importantes artistas se había deshecho, ¿no? Uno de los lugares en los que Balanchine recayó fue el Ballet de Dinamarca. Y de hecho allí montó, por ejemplo, Apolo. Y de hecho, Leifomber, el maestro de Carmina, fue el primer Apolo en bailarlo después de Lifar, para quien se montó en los ballets Anda, rusos. Lo que son las cosas, lo que son las cosas. Sí. Pues Balanchine ya le gustó mucho Bournonville, le atrajo mucho Bournonville. Pero muchos años después, cuando él estaba ya dirigiendo el New York City Ballet, que no sé si se llamaba todavía New York City Ballet o tenía alguno de los nombres previos que ha tenido la compañía, en una gira por Europa, estando en Copenhague, actuando con la compañía, su mujer, Tanaki Leclerc, enfermó, cayó enferma de polio. Y entonces allí ella se quedó ingresada un montón de meses en el hospital y él se quedó allí con ella y la compañía se marchó. Y durante todo ese tiempo él empezó a ir a ver clases al Ballet de Dinamarca y tal. Y yo creo que ahí fue cuando él realmente se empapó de lo que, de lo que era la escuela danesa. Porque Bournonville representa de alguna forma algunas de las prioridades que tenía Balanchine en sus coreografías, como es la sorpresa para el espectador. Y esa sorpresa y esa extrema musicalidad que tanto le atraía a Balanchine, es que en Bournonville lo tenía es en la lo mano, ¿no? máximo. Sí, y a raíz de ahí, Balanchine empezó a llevarse maestros sistemáticamente de Dinamarca a School of American Ballet de Nueva York. Así que, bueno, y de hecho, bueno, un sobrino de Leif Omberg, Peter Martin, se acabó dirigiendo el New York City Ballet. Quiero decir, es que sí, Todo conectado. todo conectado, absolutamente. Interesante. ¿Y hay algún malentendido acerca del estilo de Bournonville que te encuentras mucho cuando vas a dar clases, workshops y estas cosas? Sí, hay dos. Oh, A qué va. saber, sí, sí, saco el puntero enseguida. Uno es que Bournonville es muy rápido. Es verdad que es rápido, pero sobre todo es musical. No es lo más rápido que se pueda. Es exactamente la velocidad que nos indica la música. Y la otra, bueno, el otro malentendido, como tú dices, es quizás que la parte superior del cuerpo apenas se utiliza. O que es muy fácil porque basta con dejar los brazos abajo y ya está. Precisamente esa aparente facilidad de trabajo del torso es extremadamente difícil, porque requiere una coordinación y una colocación del peso del cuerpo y unas inclinaciones de torso que en principio no se ven y que casi no deberían verse, pero que están ahí, que son muy difíciles. Y sin esas colocaciones de torso, casi invisibles, es prácticamente imposible bailar bourdonville. Hay un momento en tu libro que hablas de esto, ¿no? Que una de las cosas que Bournonville defendía es que no se viera el esfuerzo en el escenario, que fuera todo, que pareciera que fuera todo muy simple, pero que en realidad, entonces yo creo que es de ahí, ¿no? Que la gente piensa que Sí, es, como no hay todo este movimiento, la gente puede quedar con esta falsa impresión de que no hay trabajo cuando es al revés. sí, además es que esa musicalidad, por ejemplo, que rige el estilo Bournonville, hace que no puedas tergiversar la coreografía o ralentizar la música o lo que sea para mostrar tu extraordinario giro o tus extraordinarias extensiones de pierna. Entonces da la sensación de que no están haciendo gran cosa,
cuando precisamente lo difícil es hacer lo que marca la música, ¿no? No pararte y hacer tus 8 piruetas. Mucha gente que hace siempre 8 piruetas al final no sabe hacer 2 y bajar en música. Esa es una realidad, porque en general se dejan llevar por las 8 piruetas. Igual que la gente que tiene mucha facilidad para subir la pierna, lo que no saben es bajarla en el momento adecuado. Entonces, al final, las coreografías empiezan a desvirtuarse. Y creo que eso que tiene Bournonville de decir, no, me da igual hasta dónde puedes subir la pierna, lo que tienes que bajarla en el 3. Es lo que hace que parezca que no es nada, pero ese nada es muy difícil. Ya, es el control, ¿no? Y la Exacto. capacidad de coordinación, que es lo que prima. Sí. Muy bien. Es. Una cosa que has comentado al principio acerca de cómo Bournonville es una ventana para ver el estilo romántico del ballet. Las otras escuelas no han preservado su estilo por las cuestiones que has hablado, ¿no? Políticas, porque los bailarines viajaban y tal, y se han confundido. ¿Por qué en Bournonville ha sido capaz de preservar toda su técnica y su metodología ahí en Dinamarca? ¿Cuál ha sido el punto clave para hacer con que su técnica haya llegado en nuestros días? Pues a ver, por un lado que no ha habido, yo creo que es una cuestión política y social, sobre todo. Yo creo que no ha habido ningún caos social o político que haya provocado que todo desaparezca, por un lado. Quiero decir que en Francia, por ejemplo, cuando ya Bournonville estaba en el cenit casi de su carrera como coreógrafo, él ya se estaba dando cuenta de que el romanticismo francés estaba en declive. Y yo creo que lo que intentó durante toda su vida no era crear un ballet danés, un estilo danés, sino preservar el romanticismo francés, que al final desapareció en Francia y ha sobrevivido como romanticismo danés, pero que en realidad ese era el ballet romántico francés original. En Francia desapareció pues porque una serie de, no sé, políticas decadentes, quizás culturales en la Ópera de París, hizo que se diera más importancia quizás a la parte musical de la ópera de París como institución, que era la parte dancística, y hubo ahí un declive, claro. Bueno, de hecho Giselle dejó de hacerse también, no solamente la Sylphide de Taglioni, y Giselle dejó de hacerse en París, y las versiones que nos han llegado posteriormente provienen del montaje que hizo Petipa en San Petersburgo. Las versiones de Giselle, quiero decir, hasta ese grado dejó de tener relevancia el ballet en Francia. Eso no sucedió en Dinamarca después de la muerte de Bournonville. Y luego también ha habido la gran suerte de que no ha habido ningún director en el ballet de Dinamarca que haya decidido hacer el borrón y cuenta nueva, que estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, aquí en España y en otros lugares, ¿no? Entra un director y todo lo que se ha hecho hasta ahora no existe. Nadie ha existido hasta ahora. Y eso en Dinamarca, afortunadamente, pues no ha existido. Entonces ha sido una cuestión de inteligencia y consistencia y respeto por la tradición. Muy interesante el punto acerca de la consistencia del trabajo. Así, muy interesante mismo, porque el año pasado, cuando hicimos nuestro encuentro virtual con Patricia Boni, una de las cosas que nos estaba hablando era justamente esto, que claro. El motivo por lo cual tenemos un poco de dificultad aquí en España en sacar toda la línea del trabajo del ballet clásico es que no hemos tenido mucha consistencia. Entonces, al escuchar tú diciendo que uno de los motivos por lo cual Bournonville ha tenido éxito ha sido justamente la consistencia de su trabajo, me hace como conectar las cosas y ver que realmente esto es un punto muy importante, ¿no? Sí, es que yo creo que para que una institución tenga, no sé, tenga el prestigio y la continuidad que necesita, pues se necesita directores que sean lo suficientemente generosos e inteligentes para tener seguridad en su propio proyecto, de forma que no haya que destruir lo anterior. Si empezamos con eso, eso es peligroso. Bueno, Pero bueno, así son las cosas. Sí. Y suceden en todas partes, ¿eh? De vez en cuando sucede. Sí. Es una cuestión de personalidades también y de capacidades, sin duda de Sí, sí. capacidades. Cuando uno está seguro de que va a poder sumar, no necesita borrar nada anterior. Sí, es verdad. Y bueno, hablando de cosas buenas, tu libro tiene fotos preciosas con Tamara Rojo y Sergio García. Cuéntanos acerca de este proceso, porque me imagino que hubiera sido súper divertido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estuvo muy bien, fue estupendo. Fíjate, la cosa empezó, bueno, yo desde el principio sabía que si quería, para el tipo de fotografías que yo tenía en la cabeza, el mejor fotógrafo para ello era Jesús Ballinas, porque Jesús ha sido bailarín y bueno, Tiene la tiene mirada ya. tiene la mirada, sabe exactamente. Si yo digo, el punto más alto de donde llaman el sauté es con la pierna adentro, no con la pierna afuera. Me dice, ah, vale, y ya está, no me tengo que ocuparme de más, ¿no? Entonces yo le mostré a Jesús eh, las ilustraciones del libro que supongo que habréis visto y si no, eso también merece la pena otra conversación porque es el Tratado de Danza Académica de Alifar, que es un libro fabuloso con ilustraciones de Monique Lancelot. En su día eran dibujos y estos dibujos mostraban la evolución del paso en transición. Entonces yo cuando vi esas ilustraciones, que son ilustraciones que, bueno, a mí siempre me fascinaron desde niña cuando vi por primera vez ese libro. Algunas están en mi último libro que acabo de sacar, en Dance and Costumes, y algunas también aparecen en un artículo que escribí cuando el Congreso de Mariemma, que también hablo sobre el ballet en la época de Mariemma. Obviamente hablo de Serge Lifar y entonces aparecen algunas de esas ilustraciones. Ahí los podéis encontrar. La idea que yo tenía era poder hacer esa evolución del movimiento que Monique Lancelot había conseguido con dibujos, pero hacerlo con los métodos de hoy, que es la fotografía, ¿no? Y entonces poder hacer superposición. Entonces hablé con Jesús, Jesús también conocía las ilustraciones, por supuesto, y me dijo, vamos a intentarlo, a ver qué podemos hacer. Y bueno, pues fue muy bonito poder jugar con eso. Desde el principio también sabía que Sergio, o sea, quería que Sergio estuviera en las fotos, porque Sergio ya era primer bailarín del ballet en aquella época, y es un bailarín que todavía hoy, que han pasado un montón de años, pero me sigue así, en la clase, en el trabajo, le digo y Sí. me responde, nos conocemos muy bien y es un placer enorme trabajar con Sergio. Es de esos bailarines que llevaría conmigo siempre, ¿no? Toda la vida. Nosotros también. Claro, es fantástico, es fantástico. Es que además es muy pulcro en su trabajo, muy preciso, muy insistente hasta que las cosas no están bien. Es ese tipo de bailarín, ¿no? que yo sabía que podía, si hacía falta repetir un paso 80 veces, Sergio lo iba a hacer. Luego la verdad es que no hizo falta repetir nada 80 veces. Ellos han Y estudiado con la técnica danesa. no, ninguno de los dos. Sergio estudió sobre todo con María de Ávila, su Ah, técnica clásica. Él es un bailarín de danza española, pero que tiene una técnica de bailarín clásico que podría haber sido un bailarín clásico donde hubiera querido, porque es fantástico. Eso también hace que haya podido bailar una escuela bolera preciosa, ¿no? Muy brillante y muy limpia y tal. Y Tamara fue por otra vía, porque yo primero a Tamara le pedí el prólogo del libro, porque me pareció que podía ser interesante un prólogo sobre Bournonville de una persona que no ha estudiado Bournonville, pero que sí ha tenido que bailar alguno de sus ballets. Y Tamara había bailado la Sílfide ya en el Royal Ballet. En aquella época Tamara estaba de primera bailarina en el Royal Ballet de Londres. Acababa de ganar el premio Príncipe de Asturias y ya había bailado la Sílfide. Y bueno, pues le pedí el prólogo por eso, ¿no? Por ver esa visión un poco sesgada y de alguien además que es muy inteligente y que es muy culta. O sea, Tamara es una persona muy leída. Y, y bueno, me escribió un prólogo precioso y ella misma cuando le expliqué cómo iba a ser el libro me dice, o sea, se me ofreció ella para ponerse, para hacer las fotos, ¿no? Y yo le dije, pues claro, pues sí, a ¿por qué no? ver, Pues sí, ¿por qué no? Y entonces, bueno, lo difícil fue encontrar el día, porque Tamara estaba viviendo en Inglaterra, yo tenía muchas giras en aquella época con Sergio también, que viajábamos juntos mucho con la compañía, y al final, pues, estuvimos a punto de tener que hacer las fotos el día de Navidad, pero al final conseguimos hacerlo el día antes del día de Navidad. anda. Y sí, fue divertido. Con Sergio hice 2 sesiones y con Tamara una. Una de ellas, o sea, Sergio vino un día más, aparte del día de Tamara, y Tamara solamente un día, que era lo que tenía en Madrid. Y, y la verdad es que fue todo muy fácil, porque son bailarines muy buenos que lo que les pides lo hacen o lo intentan hacer y si no es a la segunda, es a la tercera, pero la verdad es que no hubo necesidad de repetir nada hasta la saciedad. En las fotos hay que decir que no hay Photoshop en el sentido de que, a ver, hay Photoshop en los montajes, ¿no? Pero lo Sí. que se ve como pirueta es una pirueta. Lo que se ve como quinta de después de un turandés es una quinta de después de un turandés, no es una quinta colocada.
Todo es real. Lo quisimos hacer real para que se viera también que son bailarines, ¿no? Y que no es un dibujo, que es la realidad de cómo funcionan los pasos. Las fotos son brutales. Yo me Sí, quedé, la parte histórica me la comí súper rápido, pero la parte con las fotos no podría avanzar porque me quedaba así en plan, qué bonito, cómo se ve sí, bonito la colocación, no sé. Y las fotos de los movimientos también sí. son muy buenas porque una vez que te lees la descripción, te puedes ver perfectamente cómo es la secuencia del movimiento. Yo me imagino lo difícil que hubiera sido capturar estos momentos específicos y la colocación perfecta, porque es una fotografía, ¿no? Sí, pero mira, te digo que es que si el bailarín lo hace bien y el fotógrafo sabe cuándo tiene que hacer clic, pues ya está. O sea, si hay que retocar demasiado una foto, Es que no está bien. o el bailarín no está bien o el fotógrafo no está bien, ¿sabes? Esa es la realidad. Ya, Entonces, por ejemplo, mira, uno de los pasos que me quitaron un poco el sueño fue el jeté fouetté, la fotografía del jeté fouetté. Eso yo decía, madre a ver mía, si ¿cómo la tengo vamos a hacer aquí. esto? Mira, he dejado el libro abierto por la página que es para poder decírtelo. Es en la página 188. A ver. Eh, y esta. A ver si esta no. Esa. Yo decía, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer ese jeté fouetté? Pues Esta fue es de las más fáciles, pues fue de las más fáciles al final. Sí, verdad. sí, Es lo que que hay un pasa es montón de eso, cosas. sí, la cosa es esa, que yo a Jesús le decía, quiero ver este momento, quiero ver este momento. Entonces, a lo mejor, pues en el Jeté Fuete, pues decía, Sergio, hazle un momento. Y yo le decía, quiero ver este es el salto delante, quiero ver el chassé, quiero ver el giro. Y entonces, pues si hay 7 o 8 imágenes a lo largo de esa secuencia, se repetía el paso 7 o 8 veces para que Jesús pudiera pillar todos los clics en el momento adecuado, pero siempre haciendo el paso completo para que fuera real, porque si no, O sea, que no hacía simplemente, no sé, un coupé porque en este momento se iba a pillar un coupé. No, no, hacía completo. exacto, porque es que es Madre diferente, mía. el peso está diferente, la coordinación es diferente, si no se ve estático, se ve de mentira. Entonces, eso lo tuvimos muy claro y dijimos, venga, pues a ver lo que tardamos en hacerlo, pero de verdad que no fue para tanto porque ellos eran muy buenos. Qué bonito, Elna. De verdad, muchas gracias por este trabajo porque es brutal. Y acerca del momento actual, ¿cuál es tu percepción acerca de la técnica danesa? ¿Tú tienes una idea de cómo va el tema, ¿no? Con las nuevas generaciones incluso. Pues mira, yo creo que ahora mismo hay un momento en el que creo que Bruno Mars se está poniendo de moda, por algún motivo que no sé cuál es. Pero creo que de pronto las compañías están interesadas en hacer Bournonville, se ve más Bournonville en las galas, en los concursos incluso se empieza a ver Bournonville. Eso es bueno porque le va a dar visibilidad a Bournonville y lo va a sacar un poco del baúl en el que estaba escondido, ¿no? Ujú. También es un poco peligroso porque al final ves las cosas hechas de un poco de cualquier manera. Es un poco lo que ha pasado con Petipa, ¿sabes? Competipa. Petipa, que se ha desvirtuado tanto que ya Petipa no existe anymore. Ya no sabes lo que era Petipa. Muy difícil saber, ¿no? Entonces, es un momento un poco delicado. Lo que pasa es que afortunadamente esto nos llega en un momento en el que hay posibilidad de registro gráfico, de fotografías, de vídeos, hay mucho testimonio, hay mucho escrito, hay mucho documentado. Entonces yo creo que va a ser solo para bien. Qué bueno. Sí, yo también espero que sí. Es verdad que yo me he fijado también en festivales y competiciones y de vez en cuando salta una variación o alguna cosa en Sí, Burnabil y llama bastante la atención. Incluso lo promocionan. sí, Súper rara no, súper, where en inglés, es que no me sale la sí, palabra sí, ahora, sí, sí. como de Burnabil, súper nueva, muy poco Claro, conocida. claro, porque se ven poco en el fondo, no es lo habitual, la gente va con Don Quijote a los concursos, no va con la Silfid, ¿no? Porque Sí, aparentemente es más difícil Don Quijote, no lo es, ni de lejos, ni de lejos, ni de ya. lejos, pero Bueno, yo tengo una última pregunta que es,
para quien quiere seguir estudiando acerca de Bournonville, ¿qué es lo que recomienda tú? ¿Por qué camino seguir? Ajá. Pues si ya se ha visto Bournonville y se conoce su repertorio, quiero decir, es fácil ver la Sylphide aquí o allá, o Napoli, o estos ballets. Yo le recomendaría que vaya a lo más desconocido, que son sus escritos. Sus escritos son fascinantes y afortunadamente hay bastante traducción de su obra. Quiero decir, su biografía es difícil de encontrar. Yo la que tengo la compré hace muchísimos años, me costó bastante cara y está descatalogado y tal. Pero, por ejemplo, sus cartas sobre danza se editaron por Dance Books, no recuerdo ahora mismo, creo que fueron en los años 70, 80. Y hay un libro de Eric Brun que también es sobre la técnica, no tanto, pero también cita algo de sus escritos. Eh, y ya, eh, si hay de verdad esa semillita de conocimiento ya de Bournonville, que se es capaz de reconocer lo que es Bournonville, animaría a la gente a que busque Bournonville fuera de Bournonville. Es decir, en Balanchine y en Forsyth, que es donde más hay. El next step, este es el desafío, ¿no? Exactamente, exactamente, porque cuando te has familiarizado con la técnica Bournonville, empiezas a descubrir a Bournonville, ¿sabes? Es como cuando ves una estrella en el cielo por la noche, primero miras, parece que no hay nada, de repente ves una y a los pocos segundos empiezas a ver muchísimas estrellas con distintas intensidades, ¿no? Pues es algo parecido. Cuando eres capaz ya de descubrir esa frase coreográfica que nos enlaza con Bournonville, o esa musicalidad que está en Bournonville, o esa forma de desplazarse, de pronto empiezas a descubrir eso, sobre todo en Balanchine y en Forsyth. Interesante. Ay, muchas gracias, ha sido un placer. Yo voy a pedir a vosotros que, si queréis, claro, abrir vuestras cámaras y si tenéis alguna pregunta, pues aprovechar ahora por que tenemos a Elena aquí y si queréis hacer algún comentario, este es el momento. No sé si Ahora alguien... nunca. Ahora no, nunca lo digo, pero ya te quiero invitar más adelante para hablar de tu otro libro, de Dancing Customs, que está ahí en mi listado, lo tengo pendiente. Bien, 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 bien. Una parte también muy interesante, ay, perdón, es que me acordé ahora, que Bournonville acompañaba a sus alumnos con el violín, ¿no? Sí, El mismo. sí, Esta sí, sí. tradición hasta el piano es muy curiosa porque siempre que busco información acerca de esto me cuesta encontrar, ¿no? Sí, sí, bueno, realmente no sé de dónde ha venido esa influencia, quizás de que los ensayos de ópera con cantantes, por ejemplo, se hacen siempre a piano y entonces a partir de ahí pues aparecería el rol, digo yo, esto es una imaginación mía, Sí, pero podría ser perfectamente que la posición, el puesto de pianista repetidor musical eh, empezara también a abarcar la parte de la danza, con lo cual descargó ciertamente de trabajo al repetidor de ballet o al maestro de ballet, que además de ver el ballet, corregir y no sé qué, tenía que tocar el violín, a veces, ¿no? Eran ellos mismos, otras veces era un violinista, pero quiero decir que supongo que sería una cuestión de unificar eh, profesionalmente esa parcela del trabajo, ¿no? Pero es verdad que la dinámica que provocó eh, la coordinación, los acentos musicales o musculares, etcétera, de las coreografías de Bournonville son como son, seguramente porque se bailaba con violín o con piano. me ha parecido súper curioso leer acerca de esto, que Sí. no es exactamente lo mismo. Se No, no es puede, exactamente lo pero no mismo, es lo no es mismo. exactamente lo mismo, ya nos hemos acostumbrado. Y fíjate que las partituras, tenemos bastantes partituras antiguas que recibió mi madre de sus maestros, de los ejércitos de Bournonville y bueno, de algunas coreografías, y son para piano, pero solamente tienen la mano derecha. Seguramente que porque vienen desde una transcripción de violín y la mano izquierda, pues el pianista de turno la improvisaba hasta que ya se hizo una partitura, un arreglo definitivo para acompañar a piano. Pero claro, solamente tenía mano derecha. Interesante. Yeah. Mira, Rebeca está preguntando si puedes comentar un poco más acerca del ballet El Conservatorio. Uh-huh.
y su relación con Czerny, puede ser, no Con sé, Czerny. puede ser. Sí, con los estudios de Czerny, supongo que es. Supongo que sí, supongo que se refiere a eso. Pues yo creo que, sí, a ver, bueno, conservatorio, lo que, lo que se conserva de conservatorio es solamente una parte, porque el ballet conservatorio, bueno, lo cuento en mi libro, era un ballet más largo, había una parte de vodevil, con mucha pantomima, una trama así, muy divertida, muy compleja y tal, pero en una de las secciones del ballet había una representación de lo que es una clase de danza. Y en esa clase de danza, Bournonville intentó reproducir el ambiente de las clases de su maestro Vestris en la Ópera de París. Entonces, las combinaciones que vemos ahí son seguramente originales de Vestris. Incluso las músicas, algunas coinciden con algunas de las músicas que sabemos que Vestris utilizaba en sus clases. Entonces, bueno, eso es una recreación de una clase de ballet, eso es lo que ha sobrevivido de conservatorio. Años después, un siglo después aproximadamente, Lander hizo un ballet que se llama Estudios, con música de Czerny, y yo creo que es una especie de homenaje, un siglo después, a ese homenaje que Bournonville había hecho de su maestro. Entonces, esa coreografía de Lander es espectacular y lo que hace es una clase de ballet de principio a fin. Y supongo que utilizaría la música de Czerny porque son estudios para piano, son realmente estudios. Y de ahí que el nombre del ballet se llame Estudios, precisamente. Qué interesante. Sí. Y lo creó para el ballet de Dinamarca. Entonces, bueno, tiene todo el sentido. Beto, ¿quieres hablar? Gracias, sí, buenas tardes. Maestra, Hola, tengo una buenas. pequeña duda sobre la información que nos mandó. Solo me generó ahí una pequeña duda. Ya ve que pone ahí que se conserva el ballet más antiguo, que nunca se ha dejado de representar, que son los Caprichos de Cupido. Ajá. Y ahí menciona usted a Vincenzo Galeotti. Ya no Uh-huh. entiendo si Vincenzo Galeotti es padre o discípulo de Bournonville o cómo fue eso. Sí, buena pregunta. Galeotti fue el director anterior a Bournonville del ballet de Dinamarca. Galeotti había sido discípulo de Angiolini, de la rama italiana del ballo pantomimo, que era el equivalente al ballet de acción francés de Noverre. Angiolini y Noverre eran casi antagonistas, a pesar de que defendían prácticamente lo mismo, que era una mayor integración de la danza y la dramaturgia, etcétera, y una serie de la ausencia de máscaras. Defendían prácticamente lo mismo, pero uno en francés y otro en italiano. Y de alguna manera ahí había como una contradicción entre ellos. Un discípulo de Angiolini, que fue Galeotti, terminó dirigiendo el ballet de Dinamarca. Y una de sus coreografías ha permanecido en el repertorio del ballet de Dinamarca hasta nuestros días, hace poquísimo. Es una coreografía muy antigua y muy pintoresca. Pero bueno, se dice que es la coreografía más antigua que sigue representándose en el escenario. Perfecto, maestro, muchas gracias por la aclaración. Nada, Es todo. nada. Penélope, Buenas tardes. No sé si estaba Lucía. viene enseguida. Ah, bien. Bueno, primero y antes que nada, muchísimas gracias, Brenda, una genia, y muchísimas gracias, Andresa, por este encuentro. Quería hacer dos preguntitas. En principio, sobre las cartas sobre la danza que escribió Bournonville, que no conozco la obra. ¿Qué proponen estas cartas? ¿A quién iban dirigidas? Si se puede contextualizar esto. Y la otra pregunta es que, bueno, venimos diciendo que Bournonville es una ventana al romanticismo, ¿no es cierto? La ventana más directa a la danza del romanticismo. Y yo leí el resumen que nos pasó Andresa, no tengo el libro, lo voy a conseguir. Eh, Se hace como una diferencia entre el romanticismo y el periodo clásico. Entonces, bueno, quería terminar de entender, bueno, qué diferencia hay, si es una cuestión histórica, si es una cuestión de estilo, si es una cuestión conceptual, porque por ahí se me mezcla un poco en el imaginario colectivo. El romanticismo es sinónimo al clasicismo. Y bueno, entiendo que no son sinónimos, entonces por eso quería preguntar.
Muy bien, muchas gracias por las dos preguntas que son muy interesantes. La primera es la de las cartas. Mira, las cartas que publicó Bournonville intentó seguir lo más posible el modelo establecido por Noverre, justo 100 años antes. Él las publicó también en un periódico francés, Le Repartiste, y allí fue una serie sucesivas de breves escritos que seguía también la misma estructura que había seguido Noverre. Entonces, por ejemplo, en una habla de las principales bailarinas de la época, o bailarines también. Sobre todo habla de las bailarinas que eran las más famosas de la época, pero también se queja de la ausencia de bailarines masculinos. Otra habla de cómo está socialmente considerada la danza. Otra habla de sus antecesores como coreógrafos. O sea, la estructura es exactamente la misma que las de Noverre. En mi libro explico bastante sobre, vamos, no mucho, pero sí que hago una distinción sobre cada una de ellas y sobre lo que incluye cada una de ellas. Y ya te digo que lo hizo como homenaje sobre todo a Noverre, sobre todo como homenaje a Noverre, que para él había sido una figura importante porque había sido una persona muy relevante en la formación de su padre, Antoine. Entonces, bueno, pues tenía como esa veneración al maestro de su maestro que había sido su padre, ¿no? De alguna forma. Y la otra pregunta que habías hecho, que era la del clasicismo. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque también es una cuestión en la que hay distintos puntos de vista. Te explico un poco. Hasta hace algunos años había algunos historiadores que consideraban el ballet neoclásico, a ver si me acuerdo, porque como yo no soy uno de ellos, no me quiero liar, pero consideraban el neoclásico, por ejemplo, a Blasis y sus coetáneos. Pero eso significaría, Blasis fue ligeramente anterior a Bournonville. Su primer libro, si no me equivoco, es de 1820. El primer libro de Blasis, estoy hablando de cabeza, pero creo que su primer tratado es del año 20 y Bournonville nació en el 1805, o sea que era ligeramente anterior a Bournonville. Y bueno, el problema es que si consideramos a Blasis neoclásico, ¿dónde ponemos el clásico? La danza clásica. ¿La ponemos en la época helénica? ¿Sabes? Ese es el problema. Y se suele decir eso porque también Blasis en algunos de sus tratados, de sus coreografías, hacía referencia a personajes mitológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que iban vestidos con túnicas y cosas así. Pero para mí eso no tiene mucho sentido porque es querer encasillar la danza en unos periodos históricos que no le corresponden. Tampoco hablamos de música clásica, de música de la antigua Grecia, y todos lo admitimos como válido. Entonces, ¿por qué la danza clásica tiene que ser de la antigua Grecia cuando no tenemos apenas documentación ni conocimiento de cómo se bailaba, ¿no? Es muy complejo. Entonces, actualmente se considera más, yo soy de los historiadores que me considero también con esa tendencia, que consideramos que la danza clásica es la que vino después del romanticismo, con Petipa, por ejemplo. Hablamos de Petipa como parte de un todo en la que tenemos que meter a Vaganova, porque así englobamos una parte coreográfica, una parte de repertorio coreográfico y una parte de metodología. Y ahí ya sí que tenemos un estilo completo, a pesar de que a partir de Vaganova las coreografías de Petipa se desvirtuaron bastante. Pero bueno, se considera danza clásica a ese periodo brillante, sobre todo encabezado por los ballets imperiales rusos, en la Rusia de los zares. Con lo cual, a partir de... Es que esta es una tendencia que surgió, digamos, desde mediados del siglo XX aproximadamente. También es cierto que ya en esa época se tenía otra distancia para poder calificar de neoclásicos a los que hoy calificamos de neoclásicos, que son Balanchine, Aston y Diffart. Entonces, todo eso tiene sentido si colocamos el clasicismo en Petipa y el neoclasicismo en ellos tres. Y ahí ya todo cuadra perfectamente. Quizás anteriormente se llamaba neoclásico a Blasis porque es que no había distancia en el tiempo, ¿sabes? No había perspectiva para poder colocar todo esto. Pero vamos, no es una cosa que me inventara yo. Por ejemplo, Ivor Guest también considera neoclásico a Balanchine. Nada menos que Ivor Guest. Así que lo doy por bueno. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, maestra. Esto se va a quedar grabado. Yo me lo voy a volver a ver y tomar notas también. Lucía, por favor. Hola, bueno, muchas gracias, Elena. La verdad que una maravilla. Y yo también Gracias. tengo dos preguntas, por lo menos por ahora. Una primera es, bueno, la importancia,
como qué papel jugaba Bournonville en el contexto en el que vivía. Sabemos que él viajó, que tiene contacto con Petipa, él con Blasis, cómo eran esos contextos, y sabemos algo de lo que él veía de Petipa, y no sé cuánto sabemos de cómo se veía lo que él hacía, que me imagino que ya ha pasado unos años, capaz que para Petipa lo que Bournonville hacía se veía como lo que era viejo para él. No sé, ¿cómo era visto él en su contexto? Esa es una de las preguntas. Y la otra es que en un momento, creo que como al principio del libro, tú dices algo así como que este libro es como un intento para aplazar el olvido al que todo estilo de danza está destinado. Como que ya das por sentado que todo estilo se va a olvidar y que bueno, que este es un intento para aplazarlo un poquito. ¿Cómo ves un poco eso? Hasta, no, es como más una reflexión. ¿Qué pensás tú sobre si se tienen que olvidar, si tienen que evolucionar, o bueno, hay que ser más purista? Como que esas dos cosas distintas, me pregunto. Ya. Bueno, no creo que se llegue a olvidar completamente, sobre todo hoy día, porque como digo, hay mucha más información registrada. O sea, es que no es lo mismo ahora que hace X años. No nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo, que ahora la información también se conserva en formato digital, pero es que hasta hace muy poco tiempo se quemaba una biblioteca y se quemaba todo, desaparecía todo. Entonces, hay mucho riesgo para poder olvidar elementos fundamentales de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que Bournonville seguramente sobrevivirá, como sobreviven otros muchos, pero inevitablemente va a verse siempre diferente, porque los bailarines que lo bailan van a ser cada generación distintos. Y los ojos del público que lo percibe también son diferentes. Quiero decir, yo ya no veo diferente a Bournonville que aquellos que no conocían el trabajo de Balanchine. Yo, porque he visto a Balanchine y he visto los cuadros de Picasso, veo a Bournonville de una forma diferente que sus coetáneos, y eso es inevitable. Entonces, la percepción que tenemos de algo que sucede en un momento de la historia va a ir siempre cambiando con las generaciones, eso está claro. Y ahora volviendo a tu primera pregunta, que era la de situar un poco a Bournonville en el contexto, bueno, yo creo que Bournonville en general fue un hombre bastante feliz, bastante satisfecho de lo que había podido hacer. Por el hecho de que estuvo casi toda su vida vinculada a una misma compañía. Y eso yo creo que le hizo sentir que había dejado un pozo, a pesar de que tanto él como Petipa en sus memorias al final siempre dicen algo como que cuando haya pasado una generación ya nadie se va a acordar de mis ballets y cosas de esas. Eso no sucedió. Pero yo creo que Bournonville sí le dio tiempo a sentirse bastante satisfecho, ¿no?, con lo que había podido dejar y tal. La prueba también es que él encontró bastante apoyo en el Ballet de Dinamarca. Supongo que él también lo haría bien. Y digo lo haría bien a nivel director y a nivel empresario, porque al final también hay que llenar el teatro. Y está claro que sus coreografías funcionaban. Él mismo también se permitió el lujo de no seguir al pie de la letra determinados cánones del ballet romántico según sucedía en otros países. A él, por ejemplo, le gustaban más los ballets con final feliz que los ballets tormentosos, tipo Giselle, ¿no?, donde la gente muere, todo el mundo hasta la apuntadora al final. A él le gustaban más finales como el de Nápoles. De hecho, de los poquísimos ballets de Bournonville que acaban mal es la Sílfide, que precisamente ese libreto no estaba escrito para él. O sea, todo eso es muy significativo, ¿no? Y bueno, pues Bournonville es verdad que viajó mucho, también pasó tiempo en Estocolmo, en Oslo, viajó por Italia, fue a San Petersburgo a visitar a su alumno Johansson, que estaba de maestro de ballet allí, de asistente de Petipa, conoció el trabajo de Petipa. Lo que pasa es que, claro, Petipa estaba trabajando, si comparamos uno con otro, las condiciones en las que trabajaba Petipa eran completamente diferentes a las que tenía Bournonville. Si conocéis, bueno, el ballet, el Teatro Real de Copenhague de hoy no es exactamente el edificio en el que Bournonville creó todas sus coreografías, porque es un edificio ligeramente posterior, aunque él sí asistió a algunas de sus coreografías ya representándose en ese teatro. Pero él coreografió para un escenario que es bastante más pequeño, bastante más parecido, por ejemplo, al que alberga hoy el Museo del Teatro de Copenhague. Si alguien va a Copenhague, les recomiendo que vayáis al Museo del Teatro, porque está instalaciones en el antiguo edificio que era el Teatro de la Corte. Y os daréis cuenta de cómo eran los escenarios de aquella época, es que eran muy pequeños, y sin embargo Petipa estaba coreografiando para unos escenarios gigantescos en los que además se apoyó el ballet en la Rusia imperial
como continuación de su predisposición al afrancesamiento que buscaban en su corte. O sea, estaban afrancesándose, importaron el ballet francés, pero lo querían hacer más grande, porque ellos eran los zares, nada menos. No se van a contentar con cualquier cosa. Entonces no bastaba con 16 mujeres de cuerpo de baile, querían 32. Y ya ni siquiera 32, queremos 64 sombras en la bailadera y no sé cuántas. Y entonces, claro, era todo, las circunstancias eran muy diferentes. Sí, por ejemplo, he podido leer cuando estoy investigando de forma mucho más superficial, claro, sobre Petipa, porque no es exactamente mi campo, pero sí sabemos que Petipa entraba a ver las clases de Johansson y anotaba las combinaciones de pasos que eran de Bournonville para luego utilizarlas en sus coreografías. O sea que ahí había un intercambio constante de ideas entre unos y otros, aunque luego lo utilizaran, lo adaptaran a sus propias necesidades, que cada compañía era diferente. Pero yo creo que Bournonville sí se llegó a sentir respetado, tuvo todas las condecoraciones del mundo mundial y bueno, tuvo una vida feliz y asentada. ¿Y con Blasis tenía contacto? ¿Había alguna relación? Pues con la parte italiana. No he encontrado nada que yo recuerdo en este momento. Lo voy a comprobar de todas maneras cuando llegue a casa y tenga mis libros habituales, porque esto es socio, pero los de trabajo están en otro sitio. Voy a revisar a ver qué hay de Blasis. Yo creo que eran demasiado cercanos como para haber tenido a Blasis como una referencia clara. Bournonville, eran demasiado cercanos y lo suficientemente lejanos como para no haber sido una competencia. Entonces queda en un terreno un poco desdibujado con respecto a Bournonville. Eso es. Y luego también hay otra cosa muy curiosa que aquí en España nos sucede mucho y que estoy harta de oírlo y ya me he hartado de desmentirlo, ya no digo nada porque, bueno, ¿qué más da? Cada uno que crea lo que quiera. Hay una tendencia a pensar que Bournonville vino a España a aprender bailes boleros para enriquecer su técnica. No he conseguido encontrar ningún rastro de que Bournonville pisara España. Y él escribía cartas a su familia siempre y habla de todos sus viajes en sus memorias, etcétera. Por ningún sitio pone que pisara España. Otra cosa es que los bailarines españoles sí pasaron por Copenhague y sí les conoció y incluso pudo bailar con ellos. Pero entonces, y sin duda estéticamente adoptó algunas de sus poses, de sus figuras para algunos ballets que luego él hizo con el ambiente español, como La Ventana, El Toreador, etcétera, ¿no? Pero de eso a pensar que vino a España a aprender bailes boleros me parece muy, no sé, muy optimista por nuestra parte, como españoles. Pero sí, Bournonville tuvo mucha relación con todos los de la época, porque además su juventud había transcurrido en París, además en el país más brillante, el país de Vestris y de Taglioni. Entonces, bueno, pues había conocido a todo el mundo, claro. Hay una pregunta. Perdona, no sé si quieres preguntar más. Vale, hay una pregunta de AP. Pregunta si tu nuevo libro de Dance and Costume está enfocado a alguna época o lugar en particular o se puede encontrar información de la historia en general. Pues empieza con la corte de Luis XIV y termina hoy. O sea, acaba casi en el siglo XX, entrando ya al XXI. Sí, entonces lo que es un recorrido sobre danza escénica, únicamente danza escénica. He prescindido de todas las danzas populares porque si no ya me habría vuelto loca, habría sido una enciclopedia en lugar de un libro. Y bueno, la parte antigua digamos que está más analizada en profundidad y según va pasando el tiempo va pasando un poquito más rápido, pero está hecho así de una forma consciente, porque hay mucha más información estudiada del siglo XX que del siglo XIX y que del siglo XVIII y que del siglo XVII. Entonces, por eso lo he hecho de esa manera. Este libro no está publicado en español, ¿no? Solo en inglés. No, por ahora no. Vale. Una otra pregunta de Montserrat. ¿Se sabe en qué momento se dejan de acompañar las clases con violín y empiezan a acompañarse con piano en la escuela danesa? Pues yo calculo que habrá sido no tengo o sea, no puedo decirlo ahora mismo con seguridad, no puedo dar una fecha. Yo calculo que habrá sido a lo mejor en los años 20 del siglo XX, 1920, algo así. Desde luego ya ha entrado el siglo XX, pero muy a principios. Yo creo que en alguna de las 2 primeras décadas. Yo creo que en ese momento.
quiero decir, por las partituras que tenemos, que tampoco son partituras, que están escritas y que nos han llegado hasta nosotros, y por cómo se ha desarrollado y cómo nos ha llegado la información, yo calculo que en las primeras décadas del siglo XX. Pero eso es un cálculo que yo hago aproximado. No tengo ningún dato fehaciente que lo pueda demostrar, ¿eh? Es un cálculo que yo hago aproximado. Yo creo que, no sé si alguien tiene una última pregunta. Lucía. No, si alguien quiere hablar, hace otra pregunta que la haga. Si no, yo es un comentario de acuerdo a lo que decía Elena. Nadie más quiere decir nada, no quiero hablar yo. Venga, lánzate. Bueno, nada, es un comentario respecto a lo que tú decías de la dificultad de los brazos, que es como una creencia de Bournonville. Sí. Yo soy de Uruguay. En Uruguay vino Ajá. en el 2013 Frank Andersen a Sí. montar la Sílfide. Y justo había llegado, quien hoy es la directora, que era una primera bailarina, llegó como primera bailarina, que venía como solista del ABT, que es María Richetto, y a bailar la Sílfide. Y ella venía, era como famosa o conocida, o se destacaba por sus brazos del romanticismo muy líricos, y todo el mundo le decía, ay María, qué divino tus brazos, todo el tiempo. Y estaban ensayando la Sílfide, y Frank le dice, ay María, tus brazos. Y ella cuenta que ella decía, yo estaba convencida que me iba a decir, ay, qué divinos mis brazos, como todo el mundo. Y que le dice, tus brazos son horribles, no podés bailar así con esos brazos, Bournonville. Entonces, lo que le había costado horrible el trabajo de brazos. Eso que tú decís, que tenían que parar todo distinto como ella lo había aprendido y lo que fue ese trabajo, que siempre me hizo mucha gracia. Porque además Frank Andersen fue de esos coreógrafos que también, como tú decías, enseñó a la compañía. Me acuerdo que hasta el que tocaba la gaita le enseñaba cómo tenía que hacer. Cuidó tanto los detalles de toda la obra, que han sido de las mejores producciones que ha habido en Uruguay, cuando Julio era director en ese momento. Ajá. Después volvió. Ajá. Sí, sí. La verdad es que Frank Andersen además tiene un punto, es muy exigente, es muy generoso y es muy divertido. También tiene ese punto de gracia que te puede decir cualquier cosa que lo tomas como es, ¿no? Que sí, la verdad es que yo solo tengo buenas palabras hacia Frank Andersen, porque cuando empecé a escribir el libro, de esos viajes que hice a Copenhague, uno iba para hacer, estaba yo justo empezando la investigación y tal, y tuve que ir a hacer una entrevista para una revista. Y ya, bueno, pues entró todo en colación, entonces le dije que estaba escribiendo el libro y me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y yo como, no sé, era el director del Ballet de Dinamarca en ese momento. Y bueno, pues no sé. No sé. Sí, claro, me abrió las puertas a los archivos, a lo que hubiese podido necesitar, ¿no? Y luego me escribió esa pequeña introducción al principio, en fin, fue muy generoso y muy, sabe mucho. Además tiene mucha gracia, Frank Andersen. Es que tiene esa cosa de cercanía que yo creo que lo da Bournonville. Fíjate, yo creo que muchas veces me dice, hay que ver qué normal hablas, ¿no? Como que no soy muy prosopopédica cuando cuento las cosas. Y yo creo que eso me lo da Bournonville. ¿Eso es común en otros maestros de Bournonville, esa forma así de ser? ¿Tú que has conocido a otros maestros? Sí, la mayoría son, no sé, como, no sé, hay una especie de cercanía a la hora de comunicar las cosas, que yo creo, y yo siempre digo, es que yo creo que el Paul de Brat Bournonville imprime carácter, ¿no? ¿Sabes? Haces el Paul de Brat como lo tienes que hacer, pero es para ti, o sea, no estás intentando vender nada. Bournonville ya se vende solo. No necesitas hacer grandes cosas para que la gente te crea que eres un buen bailarín. Ya está, se vende solo. No hace falta tanta prosopopeya, ¿sabes? Y yo creo que de verdad creo que es que Bournonville imprime carácter, igual que creo que Vaganova imprime carácter. ¿Alguien más imprime carácter para ti? Bournonville, Vaganova. Yo creo que en general todas las grandes escuelas. Todas las grandes escuelas, sí. Yo creo que todas las grandes escuelas imprimen carácter. Es que son muchos años de formación durante nuestra formación como personas. Entonces, estás tomando la clase de ballet de una forma determinada desde que eres un niño y pasas por los momentos más importantes de tu vida, la adolescencia, no sé qué, hasta que eres profesional. Es casi como, no sé, es como una figura paterna, ¿no? La que tienes ahí con el método de enseñanza que recibes del ballet. Es normal que module tu carácter de una forma o de otra. Muy bien.
Gracias. Muchísimas gracias, Elna. Muchísimas gracias, Lucía, por las preguntas y los demás también por las preguntas súper interesantes. Ya vamos terminando nuestro encuentro virtual, pero antes, Elna, tenemos una manera de mantenernos en contacto contigo. Háblanos acerca de tu blog. Uy, el blog lo tengo completamente abandonado ahora. Lo tengo abandonado. Lo tengo muy abandonado. Prometo ponerme con él de nuevo. Porque sí, es que no he tenido tiempo. He estado, tú sabes, hemos tenido una pandemia muy dura que nos ha tenido todos muy ocupados con labores domésticas y familiares. Sí. Y en este último año mi mayor ocupación ha sido mantener las rutinas de la familia a flote. Y bueno, el blog ha quedado en un segundo plano. Pero prometo que lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar. Además, es que lo que está a punto de salir también es mi página web y también hay habrá cosillas y eso. O sea que... Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Elna, muchísimas gracias a todos que habéis sacado un hueco para participar en este encuentro virtual. Para los que me están preguntando aquí en el chat cómo hacer parte del club de lectura, es muy fácil. Seguirme, enviarme un mensaje a través de mis redes sociales. Yo estoy sobre todo en Instagram, en La Bailarina Imperfecta. Me podéis encontrar en YouTube y en Facebook también, y os paso el enlace donde compartimos todas estas lecturas. Ya somos casi 200 personas, no solo de España, como de mucha gente de otros países, Uruguay, México, Colombia, así que es un placer tener a más gente que quiere tomar parte de este encuentro. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.